vidas en el nombre de Jesús. Si hay alguien que lo creyó, diga amén y amén. Bien, estamos hablando de una fe dinámica. Hablamos el miércoles. Para entrar en contexto voy a recapitular algunas cosas que hablamos el día miércoles. Una fe dinámica es una fe en movimiento, y pusimos un subtítulo a esta pequeña serie titulado Más que teoría. Nuestra vida, nuestra fe no solamente se puede quedar en conceptos teológicos, en un tipo de vida espiritual que de alguna forma no demuestra realmente lo que la Biblia enseña que debemos experimentar siendo creyentes. Santiago nos dio una palabra que nos desafió el miércoles. Santiago capítulo 2 verso 17 dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Amén. A eso me refiero. A menos que produzca buenas acciones, esta fe está muerta y es inútil. Amén. O sea que si la fe no produce frutos, si tú no ves respuestas, si no ves resultados, si no vives una vida de milagros, si no vives la experiencia de la cual habla la Biblia, del Dios de los imposibles, del Dios que levanta paralíticos, del Dios que abre puertas, del Dios que sana corazones oprimidos, del Dios que restaura familias, amén, del Dios que devuelve todas las cosas que una prueba, que un proceso te ha llevado a perder, entonces es una fe muerta y es una fe inútil, dice Santiago. Son palabras fuertes, pero que nos llevan a dejar a algún lado ese tipo de emociones que tal vez pueden mover nuestro corazón y pensar que Dios se va a ocupar de todo una vez yo le conozca, y no es así. La palabra que Santiago nos da nos desafía también a ser personas proactivas en cuanto a la manera de llevar nuestra fe, y nos presenta un reto contundente. A partir de ahora, a partir del momento que usted escuche esta palabra, usted va a tener que también comenzar a trabajar por aquellas cosas de las cuales el Señor nos hace propietarios de ellos. Amén. Dios le dio una tierra al pueblo de Israel y los selló como los propietarios de esa nueva tierra, pero ellos tenían que salir de Egipto. Ellos tenían que caminar jornadas durante 40 años para llegar a la tierra, y después que conquistar la tierra. Amén. No había manera de que la tierra les fuera entregada a ellos de manera fácil. Y eso es una representación ¿de qué? De nuestra vida. Amén. Es una representación de nuestra vida. Así es la vida, y así la define Santiago. Si usted no provoca que algunas cosas sucedan en su vida y que Dios se mueva a causa de su fe es inútil y es muerta. Amén. Somos cristianos de teoría. Amén. No se trata de tener optimismo por todo lo que la Biblia dice. Amén. Sino de una confianza real. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que tú esperas recibir. Mírenme acá. Y es la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Amén. Hay cosas que tú tienes la seguridad de que Dios lo va a provocar, ¿cierto? ¿Cuántos están esperando un milagro? ¿Cuántos están esperando una sanidad? ¿Cuántos están esperando una respuesta inusual de parte de Dios? ¿Cuántos esperan una oportunidad, un trabajo, que Dios los levante, que Dios los exalte, que Dios abra caminos donde no los hay? Todos lo esperamos ver en algún momento de nuestra vida, ¿cierto que sí? ¿Sabes? Pero te tienes que mover, porque si no sales a tocar puertas, el trabajo no va a aparecer. Amén. Tienes que comenzar a reconocer si en medio de tu hogar y de tu matrimonio hay una persona que está haciendo las cosas mal. Entonces, ¿en dónde opera la fe? En donde tienes que reconocer, en bajar tu cabeza, en abrir tu corazón, en que las cosas no están saliendo bien, porque yo tengo parte de culpa de que ese matrimonio se esté destruyendo. ¿Sabes? Tienes que mover tu fe. No tienes que decir, es que Dios se encargará, es que Dios obrará, es que Dios se va a encargar. No, si no educas a tus hijos, Dios cómo se va a encargar de ellos. Dios es un Dios generacional, pero tú tienes que exhortarlo, aconsejarlo, dirigirlo, llevarlo, proveerle la palabra, ser de testimonio para ellos. Amén. A eso me refiero, a eso se refiere Santiago. Amén. Pero hoy quiero hablarte del mismo tema, pero enfocado a las batallas de la vida.
¿Cuántos están librando batallas aquí? Solamente 4 manos. Los demás están en la gloria y en el cielo. ¿Cuántos? Voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos están librando batallas? Alcen la mano, los pies, lo que quieran. Todos estamos librando batallas. Amén. Pruebas, procesos, dificultades económicos con nuestros hijos, con la esposa, con el esposo, con el suegro, con la suegra, con la tía, con el vecino, con el trabajo, con la economía, con las emociones, con los pensamientos. O sea, nuestra vida es un campo minado de batallas. Amén. ¿Sabes? Y la palabra nos prepara para enfrentar eso. La idea no es salir corriendo de cada dificultad y comenzar a tener temor a cada momento que la vida nos enfrente a una de ellas. Amén. Entonces, yo te decía que el miércoles, ¿sabes? Dios me llevó a hacer un panorama de lo que es nuestra vida espiritual. Amén. Nosotros tenemos una fe salvadora. ¿Sabes? Dios me llevó a ver la vida de Abraham, a ver la vida de Moisés, a ver la vida de un José, a ver la vida de un David, a ver la vida de un Gedeón. Y ellos no experimentaron la cruz. Amén. Ellos no vieron morir al Hijo de Dios en la cruz. Ellos no vieron la tumba vacía. Amén. Ellos transitaron su fe de acuerdo a las circunstancias que les tocaba vivir y a los desafíos que Dios colocaba, sea para gobernar una nación pagana, sea para conquistar una tierra prometida, sea para lidiar con un pueblo difícil como el pueblo de israelita, sea para conquistar nuevos reinos, sea para establecer al pueblo de Israel en una tierra que ellos mismos iban a poner a producir de generación en generación. Pero ellos no vieron morir a Jesús en la cruz. Amén. Nosotros sí tuvimos el privilegio de disfrutar. Nosotros somos redimidos, amén, salvados, justificados, somos reconciliados con el Padre por la sangre de Jesús. Pero la fe de ellos es una fe dinámica. Ellos eran probados día a día, amén. Constantemente su fe estaba siendo expuesta a los desafíos. ¿Tú crees que la tenían fácil? ¿Sabes? Si alguien nos puede hablar de la fe de la cual habla Santiago, que debemos accionar en nuestra vida, son los antiguos, amén. Nos dan una cátedra de cómo enfrentar los desafíos de la vida. Y compara tus desafíos con los desafíos de ellos y son incomparables, hermanos. Nosotros nos echamos a morir por el recibo de aire, pero estos hombres tuvieron que atravesar desiertos, amén. Estos hombres tuvieron que atravesar mares. Ellos tuvieron que enfrentar pueblos enemigos. Y nosotros con una prueba, con una dificultad, con una pelea, con un pleito, en medio de tu casa, en medio de tu familia, por actitudes erróneas de tus hijos, amén, enseguida nuestro corazón se carga y lo que piensa es huir de la presencia de Dios, cuando Dios está esperando que más te acerques a Él en medio de esas batallas, amén. ¿Sabes? Estos hombres eran normales como tú y yo. Se desanimaban, lloraban, se deprimían, tenían las mismas emociones que usted y que yo, pero pudieron salir adelante, amén. No se dejaron amedrentar, no se dejaron intimidar. Tuvieron miedo, claro que sí. ¿Quién no tiene miedo, hermano? Amén. A veces es más fácil tener miedo que tener valor. Es más fácil correr hacia el miedo, hacia la agonía, hacia la angustia, que enfrentar las luchas y las batallas con el valor que el Señor nos ha demandado cuando estos tiempos se presenten, amén. ¿Sabe? Si hay alguien que nos puede hablar de una fe que se movía de acuerdo a las circunstancias, no de acuerdo a las emociones, son los antiguos, amén. ¿Sabe? Y en el día de hoy quiero hablarte de la fe que es movida por la palabra de Dios, porque ellos no tenían la Biblia, ellos no tenían la Escritura. Ellos sencillamente tenían la voz de Dios para guiar sus vidas, para enfrentar tales cosas de las cuales te estoy hablando, amén. ¿Sabe? Romanos capítulo 10, verso 17 dice, Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene por oír, amén, por oír. Haga así, ¿por qué? Por oír, es decir, por oír la buena noticia de Cristo, amén. En otra versión dice, la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios, amén.
la palabra de Dios. Amén. Entonces, tenemos claro dos plataformas. Existen dos tipos de fe: una fe salvadora y una fe que dinamiza tu vida para conquistar grandes desafíos y grandes batallas. Amén. Entonces tu fe se va a aumentar y se va a mover como pastor de acuerdo a la manera como tú conozcas la palabra del Señor. Amén. ¿Qué dijo Pablo? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No viene por el oír, escúcheme bien, por el oír que dígalo usted. Por el oír que, dígalo duro, sin miedo. No viene por el oír malas noticias. No viene por el oír aquellos profetas que quieren sepultar tus sueños. No viene por el oír los chismes. No viene por el oír a aquellos que no les gusta que a ti te vaya bien. No viene por el oír cosas que te van a detener tu crecimiento y tu avance en este camino. Amén. ¿Sabes? Hay momentos en nuestro andar, en nuestra fe, en donde tú tienes que cerrar el oído a aquellas cosas que quieren distraerte, me dice amén, en aquellas personas que quieren como que tú te alejes un poco de lo que Dios está queriendo hacer y provocar en tu vida, porque no, aunque no lo creas, hay personas que no quieren ver que Dios bendiga tu camino, que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu mano, que Dios bendiga tu familia. ¿Sabes? Pablo dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Sabe? Veía una serie que están dando ahora mismo en una de estas plataformas que habla de los elegidos, y me llamó mucho la atención lo que dice Lucas capítulo 7 del verso 1 al verso 10. Habla de la historia de un centurión que tenía a su criado enfermo. ¿Sabe? Y el juez mandó a llamar a Jesús. No era cualquier guardia, ¿ok? No era cualquier persona. No era un guardia que era auxiliar, que cuidaba a un preso. No, era un hombre de autoridad, dice la Biblia, que tenía autoridad. Y le habla con Jesús acerca de la autoridad que tenía. Por eso le dijo a Jesús: Señor, no es necesario que tú llegues a la casa. Sencillamente, di ¿qué? La palabra. Sencillamente di la palabra y yo creo que mi siervo será sano. Y le dijo: porque yo soy un hombre de autoridad y tengo soldados sobre mí. O sea, el hombre sabía a quién le estaba hablando y sabía a quién le iba a hablar. Amén. ¿Sabes? Pero ¿qué quería escuchar él? Quería escuchar una palabra. Me dice amén. ¿Sabes? Porque cuando tú tienes una palabra, tú sabes que el dueño de la palabra, el hacedor de la palabra, aquel que dice Juan, que es el verbo, amén, aquel que camina contigo, aquel que prometió estar todos los días mientras tú permanezcas en esta tierra, aquel que dijo que no te va a abandonar y no te va a desamparar, amén, aquel que va a guardar tu camino, aquel que va a cuidar tu entrada y tu salida, aquel que te dijo no tendrás falta de ningún bien. Ese tendrá cuidado de ti, me dice amén. Cuando tú tienes una palabra es suficiente para que tú camines en fe. Y la palabra, el hombre quería escuchar que Jesús le dijera: tu siervo es sano. ¿Sabes qué? Hay una versión que dice: por tu fe, o según tu fe, o no he visto una fe como esta, en donde Jesús destaca la fe de este hombre, como destacó la fe de los 4 que introdujeron al paralítico sobre la casa. La fe de ellos provocó el milagro en el paralítico. La fe del centurión provocó el milagro en su siervo. Amén. ¿Pero por qué? Por una palabra. Amén. Jesús no fue y armó un culto diferente cuando el paralítico llegó. Sencillamente dio una palabra. Amén. Tu fe, la fe tuya lo ha sanado a ellos. Amén. La fe de la mujer del flujo de sangre la sanó a él, a ella. Amén.
la fe que tenía el centurión sanó a su siervo. Me dice amén. La fe con la que tú te estés moviendo hoy, la fe que tú acciones el día de hoy, provocará la respuesta que tú estás esperando. Amén. Será determinante para que Dios te sane, para que Dios te libere, para que Dios te restaure, para que Dios restituya tu economía. Será determinante para que las puertas permanezcan cerradas o Dios de una y buena vez las abra para siempre en tu vida. Amén. ¿Sabes? Yo he entendido que la palabra no es un arma. La palabra es un arsenal. Amén. ¿Sabes? Nosotros decimos la oración es un arma eficaz. Claro que sí. Pero la palabra es un arsenal, hermano. Cuando tú conoces la palabra y la declaras sobre tu vida, te estoy poniendo ejemplo para que entiendas el poder que provoca la palabra de Dios en nuestra fe. Me dice amén. Es un arsenal que Dios te ha entregado para que enfrentes cualquier cosa que se levante en tu vida. La palabra aumenta nuestra fe. Y cuando nuestra fe aumenta, somos fortalecidos para enfrentar las batallas de la vida. Amén. Hubo un momento en que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos nuestra fe. Porque ellos no entendían todas las cosas que Jesús hacía y las cosas que quería hacer y provocar con ellos. Ellos dijeron como que nuestra fe es limitada. Amén. Como que nuestra fe no nos alcanza. De hecho, Pablo dice que cuando usted llega al Señor, Dios te ha entregado una medida de fe. O sea, no te ha entregado la cantidad necesaria. Cuando usted reciba al Señor, Dios te entrega una medida de fe. Y esa medida de fe alcanza para que tú puedas ser consciente y creer que el que murió en la cruz te entregó vida eterna. Amén. Que aquel que resucitó al tercer día va a responder de ahora en adelante y te va a hacer una nueva criatura. Me dice amén. Pero la fe que te estoy hablando es aquella que tú necesitas para sostenerte en pie una vez entregues tu vida al Señor, porque no va a ser fácil. Las batallas van a continuar, las luchas van a seguir en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Y necesitas a diario moverte en fe, no como antes que nos movíamos en la carne, que solucionábamos los problemas de acuerdo a nuestra propia sabiduría y en nuestro propio entendimiento. Amén. Ahora Dios está incluido en la ecuación. Me dice amén. Cuando no puedo con mis hijos, hay uno que está arriba, hay un padre bueno. Amén. Hay uno que se va a encargar de cuidarlo, de guardarlo, de protegerlo, de direccionarlo y si es necesario de disciplinarlos. Amén. Amén. Dios nos enseña a hacer las cosas de una manera diferente. Amén. Pero la fe nos fortalece para enfrentar las batallas. Amén. Dígale a la persona que está a su lado: eres un afortunado. Mira el que está atrás y dígale: eres una afortunada. Vamos a leer Santiago capítulo 1, verso 2 al 3. A ver qué sorpresa trae esta frase. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Amén. Sonríale a la persona que está a su lado si le puede sonreír. Sonríale. Hermano, no se burle, sonríale. Sonríale porque, o sea, mira lo que Santiago nos ha entregado dos textos bíblicos demasiado fuertes y nos ha dejado la medida muy alta, porque él llama a veces nuestra fe inútil y muerta. Parece grosero, ¿cierto? Pero es así, porque si tú no haces cosas, ¿cómo la fe va a actuar y se va a mover? Y ahora nos dice que somos afortunados y que debemos sonreír y manifestar nuestro gozo cuando estemos no en una, sino en diversas pruebas. Wow, ¿quién se goza por lo que está viviendo? Amén. ¿Se puede reír por lo que está viviendo? Nadie dice: tengo cáncer, gloria a Dios, aleluya, santo.
Nadie dice eso, ¿cierto? Pero ¿a qué nos llama el Señor? No a burlarte de tu proceso, sino a gozarte en medio de ese proceso. Amén, me dice amén. Si le tiene que aplaudir, apláudalo. Si quiere llorar, llore, pero haga algo. Sabiendo que la prueba, o sea, Él supone que nosotros sabemos, o sea, devuélvemelo, no me lo cambies. El 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Sabe qué es lo difícil? Que por fuera te vean contento y gozoso, pero nadie sabe qué estás tú viviendo por dentro. Amén. Jesús dijo una palabra, o sea, llevad mi yugo. Amén. Porque mi carga es fácil y es ligera. O sea, no te está diciendo que no te duela o que seas indiferente al dolor que puedas sentir por las cosas que te están pasando. Te está diciendo, para eso tengo un antídoto y se llama el gozo que yo te puedo brindar. Amén. La circunstancia va a permanecer. ¿En qué consiste el gozo? El gozo consiste no en lo que estoy viviendo, sino en lo que Dios va a provocar el día de mañana. Si yo lo puedo creer en medio de ese tiempo y de esa dificultad. Amén. A eso me refiero. Porque cuando tú salgas, ¿qué es lo que dice el verso 3? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, cuando habla de producir es que va a dar un fruto, es que va a generar una recompensa. ¿En qué tiempo, pastor? No sabemos, porque tu propósito, el tuyo es diferente al mío, al de Joseph, al de Isaac, al de Javier. Somos totalmente diferentes y Dios tiene planes diferentes con cada uno de nosotros. Amén. Pero sí va a producir algo, claro que sí. Lo que estás enfrentando va a provocar algo el día de mañana. No creas que estás viviendo un proceso para no solamente aprender lo que Dios te quiere enseñar, sino también para prepararte a recibir lo que Dios te quiere entregar. Me dice amén, porque hay algo que Dios quiere hacer, pero también hay algo que Dios te quiere entregar. Amén. Te lo dije al principio, es la historia de nuestra vida. Israel en el desierto, Dios quería hacer algo en el desierto, pero le quería entregar una tierra. Me dice amén. Es la historia de nuestra vida. Dios siempre va a producir algo después de los tiempos de prueba. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 7, el apóstol nos explica. Primera de Pedro 1, 6 al 7 dice, mira lo que dice Pedro: en lo cual vosotros os alegráis. Amén. Nuevamente el gozo. Sonría. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. No quite la sonrisa, porque nosotros nos sonreímos aquí, ¿cierto? Pero cuando estás viendo tus cuentas y no te cuadran, cuando estás viendo las situaciones que tienes con tu esposo o con tu esposa, cuando estás viendo que hay un diagnóstico, que hay una enfermedad que ha tocado la puerta de tu familia, que ha tocado tu cuerpo, o sea, no es fácil mantener la sonrisa. Por eso te dije, más que teoría, esto es para vivirlo. Esto no es para que 40 minutos tú me digas amén y aplaudas a lo que yo diga, no. Es para que cuando tú te vayas, tú sepas, no que te alegres por lo que vives, tú te tienes que alegrar por lo que Dios va a provocar, amén. Porque si estás siendo probado, también vas a ser honrado. Porque si estás siendo afligido, también vas a ser recompensado, me dice amén. Si estás pasando por desierto, también hay una tierra que Dios te va a entregar, una recompensa que Dios te va a regalar, amén. ¿Sabe? Cuando uno vive esta palabra y la confronta con la realidad, no cuadra. Yo sé que cuando tú te vayas por esas escaleras, tú vas a decir: si el pastor supiera lo que yo estoy pasando. Porque yo también lo dije cuando lo estaba pasando y me lo predicaba. Si el pastor supiera
lo que estamos viviendo nosotros. Claro que sé, porque no pasé por las mismas, pero pasé por pruebas también. Sabemos qué es la escasez, sabemos qué son los conflictos, sabemos cuáles son los procesos cuando hay una enfermedad que amenaza tu propósito, tu salud, tu destino, tu llamado. Sabemos, amén. Sabemos, por eso el centurión le habló con autoridad a Jesús, porque sabía que era un hombre de autoridad. Y por eso te hablo con la autoridad de saber qué es lo que está pasando por tu mente y por tu corazón en este momento. Pero quiero transmitirte no lo que el enemigo y las tinieblas te han transmitido cuando sales de este lugar y cuando entras al campo de batalla con el cual te toca lidiar todos los días. Quiero transmitirte la verdad de la palabra. Amén. No sé cómo hayas llegado, no sé cómo está tu ánimo en este momento o tu fe en este momento, pero te quiero llevar a que hagas totalmente lo contrario, porque eso es lo que el Señor nos manda a hacer en la palabra. Estás afligido, alégrate, amén. Estás viviendo tiempos difíciles, gózate, amén. ¿Sabes? Sigue adelante. Es cuando más le tienes que demostrar a Dios que le estás siguiendo, no por los panes y no por los peces, amén. Porque ese no es el propósito de nuestra fe, pero por cuanto le has creído, el Señor lo va a provocar en tu vida, amén. Las pruebas pueden adoptar muchas formas, hermano, pero a Dios no le interesan las formas. Pueden ser dificultades económicas, pueden ser enfermedades, pueden ser conflictos en tu hogar, en tu familia, pero a Dios no le interesan las formas, amén. Dios no ha perdido una sola batalla y la Biblia no registra que Él haya perdido un solo combate cuando lo haya enfrentado. Él siempre ha ganado. ¿Qué te hace pensar que no lo va a hacer contigo también? Me dice amén. En la economía de Dios, ninguna circunstancia adversa Él la va a desperdiciar. Amén. He entendido que Dios, aún los malos tiempos, nuestros malos momentos y nuestras debilidades, las usa para nuestro bien. Amén. ¿Sabes qué dice Pablo? Él provoca que ellas colaboren para nuestro bienestar. ¡Wow! Tremendo. ¿Sabes? Ni Confucio hubiese tenido tanta sabiduría. Él coloca las cosas malas aquí, tus dificultades económicas, las enfermedades que estás viviendo, las situaciones diferenciales en medio de tu hogar, los problemas de rebeldía con tus hijos, un esposo maltratador, una esposa que no te comprende, que no te atiende, y hace que todas ellas, aunque tú no lo creas, colaboren para nuestro bien. Amén. Porque Dios nada de eso lo intimida. Dios puedes tú llegar enfermo a este lugar y puedes salir sano de este lugar. Amén. A Dios no le intimida un hogar que está a punto de separarse, porque Él es un Dios que restaura. Me dice amén a eso. A Dios no le interesa si tu economía está decapitada, destrozada y no hay manera de que puedas salir adelante. Él es el que restituye nuestra economía. Amén. Aquí la historia no es cómo llegaste, es cómo vas a terminar de la mano de Él. Amén. No te estoy diciendo que cuando te goces y te alegres trates de fingir el dolor, porque eso no es la fe. Se trata de que colabores con la fe que Dios nos ha llamado a tener. Amén, que colabores con la fe, porque de lo contrario te terminarás hundiendo tú mismo con tu incertidumbre. Nuestra historia no termina con la adversidad. ¿Alguien lo recibe? Amén. Porque Dios tiene siempre la última palabra. ¿Lo puede recibir? Dios siempre tiene la última palabra. Dígaselo a alguien que necesite escucharlo, a alguien que esté al lado suyo. Dígale, mi amor, hermana, vecino. Dígale, Dios tiene la última palabra en tu vida. Amén. Dios tiene, esa enfermedad no te va a matar. Amén. Esa enfermedad no te va a matar. Me dice amén. Esa situación económica que estás viviendo no
no va a destruirte. ¿Me dice amén, iglesia? ¿Me dice amén? Dígaselo a la persona que está a su lado. Un aspecto transformador de las pruebas es que nos hacen valorar más las bendiciones cotidianas y nos enseñan a depender de Dios en todo. ¿Saben? Nos preocupamos demasiado por el mañana, ¿cierto? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos preocupamos por el mañana? Pero a veces preocuparse por el mañana y descuidar el hoy, ¿cierto?, nos hace desenfocarnos de lo que realmente es la fe. O sea, por eso el Señor dice, cada día trae su propio afán, ¿ok? Si el Señor enseña que cada día trae su propio afán, es porque ¿qué? Cada día vívelo de acuerdo a las circunstancias que ese día va a afanar tu corazón, ¿ok? Resuelve ese día, pero no te afanes. Ay, pero ¿qué va a pasar de aquí a un mes que no tengo el dinero, no tengo los recursos? No sé cómo voy a resolver la matrícula de los pelados, no sé cómo voy a resolver esto, no sé qué voy a hacer para esto. Este hogar se va a destruir, yo me voy a separar, porque si yo no me separo, mis hijos van a vivir. Oye, vive el día a día, amén, porque si el afán viene a diario, sus misericordias también son nuevas cada mañana, amén, amén. ¿Sabe qué me dice la Biblia? Que para cada día de afán hay una misericordia que Dios va a traer a tu vida para sustentar aquellas cosas por las cuales tu corazón se está afanando. Pregúntate, ¿qué desafío? Pregúntate ahora, porque a veces vivimos la vida tan afanada que no nos hemos detenido a preguntarnos o a notar qué desafíos estás viviendo el día de hoy. ¿Qué batallas estás librando? Estoy viviendo un problema con mi familia, estoy viviendo problemas económicos, estoy viviendo problemas con mis hijos. ¿Te has preocupado por detenerte? ¿O sencillamente ignoras lo que estás pasando, pensando que de alguna forma el dolor no te va a tocar tan fuerte si eres indiferente a eso? Pregúntate cómo puedes, porque si lo ignoras vas a cometer un error, pero si lo solucionas tal vez vas a corregir muchas cosas que se podían convertir en un milagro. ¿Cómo podrías permitir que esa dificultad se convierta en una oportunidad para demostrar y fortalecer tu fe? Es la parte que en la vida práctica nos cuesta. Porque si yo te digo, y tú me dices, pastor, mi hogar se está destruyendo, y yo te digo, perdona. Pero yo no hice nada, pero perdona tú. Pero fue ella, pero perdona. Esa es la parte práctica de la fe que no nos gusta, ¿cierto? Pero reconócelo. No, pero es que ella me la hizo primero. Reconoce que fallaste. No nos gusta esa parte práctica. Nos gusta la parte práctica en donde Dios nos abre puertas, en donde Dios desata bendiciones y milagros. Pero no nos gusta enfrentar un trabajo en donde hay gente pues que no tiene afinidad y no es empática conmigo y me hacen la vida imposible, ¿cierto? Muchas veces, pastor, ¿qué hago? Yo quiero renunciar. Y yo le digo, quédate. Pues quédate. ¿Por qué? Si José pudo gobernar al lado de un faraón, de un Egipto, que te hace pensar que tú no puedes trabajar con gente que no conoce al Señor. ¿Por qué? No eres luz en medio de las tinieblas. Esa parte práctica de la fe no nos gusta. Cuando un hermano de la misma iglesia no le agrada a la hermanita de la otra ala que está por acá, porque eso también es bíblico, eso pasaba. ¿Qué hacía Pablo? Ves, no sirvas hasta que arregles tu problema con ella, porque eran dos mujeres. Arregla tu problema con ella. Y eran profetisas. Y yo le digo, ve, Javier, arregla tu problema con Alberto, si no, no tocas más. No nos gusta esa parte práctica de la fe, ¿cierto? No nos gusta. Pero anota todas esas cosas, porque uno puede
a veces pensar que lo estoy haciendo bien y resulta que hay cosas que no he anotado. Pasas tiempo con tus hijos, le aconsejas o permites que ellos sean envueltos por el consejo de las malas amistades, de las personas de allá afuera, del sistema mundano que es bien difícil para esta generación. Entonces, esa parte no nos gusta, que nos direccionen a hacer cosas que nos cuestan. Amén. Pero a eso nos está llamando Dios, y esa es la fe de la cual te estoy hablando. Existe una parte buena, y es cuando nos movemos para que Dios nos bendiga grandemente, pero en donde hemos sido exigidos a un sacrificio, a hacer cosas que nos dan vergüenza, a reconocer errores y actitudes que nos han traído problemas y dolor de cabeza. A veces es difícil, amén. Entonces, ¿cuál es la tarea, pastor? ¿Qué me quiere después de toda esa cosa que me ha dicho hoy? En resumen, dígamelo, que la practiques, hermano. No es teoría, es práctica. Te lo dije al principio. Una fe dinámica es una fe práctica. Amén. Es una fe práctica. Identifica cuál es específicamente la prueba que estás viviendo ahora mismo. Y en lugar de enfocarte en la dificultad, trabaja por solucionar lo que puedes solucionar. Y deja que Dios se ocupe de lo que tú y yo no podemos. Amén. Seguramente detrás de eso hay una lección que Dios quiere que aprendas. Amén. Que Dios quiere que te fortalezcas. Que va a traer sanidad a tu hogar, a tu familia, a tu casa, a tus hijos. Amén. No solamente la fe se tiene que mover en temas económicos. No es que Dios, yo quiero que tú me pongas un cero a la derecha más en mi nómina. Yo quiero que tú te promuevas a un mejor cargo. Yo quiero tener el cargo. Todo eso, si lo quieres pedir, está bien. Eso no es pecado. Pero la fe no está limitada a eso, hermano. Amén. ¿De qué te sirve tener todo eso que te he dicho si no cambias? Si tu hogar no cambia, si seguimos siendo malas personas, si tratamos mal a nuestras esposas y tratamos mal a los esposos y abusamos de la autoridad con nuestros hijos, ¿de qué te sirve todo eso? Que Dios provoque esas cosas. No sirve de nada, hermano. Necesitamos una fe sólida. Amén. Esa es una fe sólida. Cuando tú puedes y tienes la capacidad de detectar qué cosas te hacen débiles delante de los demás, delante de Dios. Amén. ¿Sabe? En el sermón más aclamado en la Biblia, Jesús dijo: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre el lecho de una roca. Amén. ¿Sobre qué está edificada tu fe? Está hablando de la palabra, el mismo tema que estamos hablando desde un inicio. ¿Sobre qué está edificada tu confianza? ¿Ok? Porque es claro, cuando Jesús termina el sermón del monte, concluye con esto: al hombre que escucha mi palabra y la pone por obra, la compararé a uno que tiene su fe fundada sobre la roca. ¿Cierto? Vendrán pruebas, ríos, situaciones económicas, peleas con la esposa, peleas con los hijos, problemas económicos, problemas con los pagadiarios, problemas con aire, problemas con AAA, pero su fe será inconmovible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está fundamentado sobre la roca. Pero al hombre insensato, aquel que escuchó la palabra y aquel que no la pone por obra, lo compararé a un hombre imprudente, ¿cierto? Porque edificó su casa sobre la arena. Vino aire, vino AAA, vino los pagadiarios, vinieron las pruebas, las peleas matrimoniales, la rebeldía de los hijos. ¿Y qué pasó? Se hundió, porque su casa estaba edificada sobre la arena.
El Señor hizo un paralelo para enseñarnos a construir sólidamente, con materiales de buena calidad. ¿Cuántos saben que la Biblia habla que Él es el arquitecto de nuestras vidas? Lo comparan con varias profesiones, ¿cierto? Es el alfarero, es el arquitecto, el carpintero, es el maestro, es el arquitecto. Por eso está hablando de construir en esta versión. Amén. Entonces, ¿sobre qué está edificada tu vida? Amén. ¿Sobre el Señor o sobre según vives las circunstancias que estás enfrentando? Pablo dice que no hay un fundamento distinto al ya establecido, que es Cristo Jesús. Amén. O sea, no puedes colocar un fundamento en tu vida por encima del que ya está establecido. Si tú eres cristiano, ¿quién es tu fundamento? Cristo. Amén. Entonces, sobre esa base tienes que edificar tu vida de aquí en adelante. Amén. Cada decisión que usted y yo tomamos, cada hábito que formamos y cada acción que emprendemos son como ladrillos que vamos añadiendo a esa edificación espiritual. Amén. Escúchame bien, no sé cuántos ladrillos has venido, no sé desde cuándo conoces al Señor, no sé cuántos ladrillos colocas por día o cuántos ladrillos quitas por día. Amén. Porque si tus actitudes son malas, estás quitando más de lo que estás colocando. Pero si tus actitudes son buenas y han mejorado, pues eres una persona que está en el propósito de construir sobre la roca. Por otro lado, escúchame bien, la edificación espiritual no es un proyecto que usted y yo vamos a hacer solos. Usted y yo no podemos luchar en esta vida solos, porque nos vamos a desgastar. Amén. Necesitamos la ayuda de otras personas. Por eso Dios proveyó esta comunidad, lugares como este, en donde usted pueda apoyarse sobre el otro. Me dice amén. Donde si usted se cae, hay otro que lo va a levantar. Me dice amén. Lo va a aconsejar, le va a tender la mano, le va a dar una palabra en los momentos de dificultad. Para eso usted viene a este lugar. Amén. Construir una vida espiritual sólida implica dejar que Dios haga remodelaciones necesarias. Amén. Mire las paredes de su corazón. Algunas necesitan ser estucadas, ¿cierto? Otras necesitan ser limpiadas, porque hay odios, porque hay heridas que no han sido sanadas, porque hay grietas que todavía sangran, porque hay recuerdos y sentimientos que te generan pensamientos inapropiados hacia alguien, hacia tu familia, hacia tu esposo, hacia tu esposa. Amén. Tienes que construir una vida. Eso no significa que estés mal. Eso significa que a partir del día de hoy o de mañana comiences a analizar cómo está tu corazón con respecto a lo que se ha dicho en esta mañana. ¿Sabes? Muchas veces hemos construido con materiales defectuosos, con ladrillos partidos, y hemos dicho, sí, yo lo perdoné, pero es un perdón que nada más salió de los labios, pero no está alojado en nuestro corazón. Amén. ¿Sabe cómo se llama eso? Materiales de segunda, defectuosos. Ese es un ladrillo que en la próxima pelea se va a caer. En la próxima diferencia no lo vas a encontrar. Me dice amén. Si me hago entender lo que estoy diciendo. Entonces, con una base firme, nuestra fe se va a convertir en una bendición. No solamente para ti, porque vas a ser sanado, vas a ser transformado y vas a ser cambiado, sino también para la gente que te rodea. Me dice amén. Detrás de todo esto solamente lo puede hacer la gracia de Dios. Yo reconozco que usted y yo solo no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Amén. No es fácil. No es fácil. Pero con la ayuda del Señor, amén, con el amor del Espíritu Santo de Dios, usted y yo nos vamos a convertir a partir de hoy
en edificadores de una vida cristiana sólida. Amén. Y creo que tu familia, y creo que tu hogar, y creo que la relación con tus hijos y todas las cosas que representan una batalla espiritual en tu vida van a ser alineadas de acuerdo a la manera como tú tomes lo que hoy el Señor te está enseñando. Amén. Y quiero regalarte un consejo exhortativo. No dejes, escúchame bien, no dejes que tu fe se quede en el terreno de las ideas. Esto lo anoté porque esto puede convertirse en una idea una vez usted salga de aquí. Una vez usted, sí, el pastor, yo sé que el pastor dijo, pero el pastor no está aquí y tú fuiste quien te la embarraste y tú tienes que arreglar y sigue lo mismo, hermano. ¿Cierto? Y vienes a ver y las cosas se quedaron en ideas. La idea es que tú salgas de aquí y comiences a vivir una fe que no sea teórica, una fe que sea verdad. Amén. Hazte una evaluación personal, hermano. Cuando tú vas al médico y el médico quiere analizar qué es lo que está transitando por tu sangre, si estás bien, si te manda un cuadro hemático, no sé, yo no soy médico, y te sacan la sangre, 2 tubos de sangre para analizarte a través de la sangre, para evaluarte. Hazte una evaluación. ¿Cuántos ladrillos has quitado y cuántos ladrillos has colocado? Es válido, hermano, ¿cierto? Habla con Dios y reconoce si realmente lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, o necesitas ayuda. Entonces, si necesitas ayuda, hunde el botón de ayuda y busca una persona en este lugar que pueda darte una asesoría, un consejo y una dirección para lo que tú no puedes enfrentar. Amén. Vamos a estar en pie y vamos a orar. ¿Sabes? Es la fe que realmente nos identifica como seguidores del Señor, como cristianos, como creyentes. De nada sirve conocer la palabra, 2, 3 versículos. De nada sirve estar en una iglesia, tocar, cantar, predicar, ser un maestro de escuela dominical, pero si mi vida sigue siendo teórica, no pasa nada. Santiago va mucho más allá. Hasta suena ofensivo. Nuestra fe es muerta y nuestra fe es inútil. Inútil porque no nos puede sacar adelante y porque Dios no puede contradecir su palabra. Amén. Pero en el día de hoy hay algo claro que la Biblia nos enseña, que la palabra va a fortalecer y te va a ayudar a crecer en dimensiones que tú no te imaginas, y tu fe va a provocar respuestas que nunca tus oídos habían escuchado y tus ojos estaban preparados para ver. Amén. ¿Sabes? Por la palabra vas a ver respuestas que estaban estancadas. Vas a ver milagros que habían sido tal vez olvidados por ti y habías pensado que ya Dios no los iba a provocar. Recuerda que Dios se mueve por fe. Es más, la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe lo hallas a Él y por fe eres galardonador, porque le has buscado. Amén. ¿Sabes? Hoy Dios nos ha enseñado la importancia de la palabra en nuestra vida para que nuestra fe se mueva de una manera poderosa. Te llevé a que vieras la vida de los antiguos y la manera como su fe se movió a diario, porque es que la fe es un asunto diario. A diario vas a ser desafiado. Si tienes una familia, vas a ser desafiado a diario, porque hay muchas cosas que necesitan que tu fe se mueva en ese momento. Tus hijos necesitan ver unos padres fortalecidos. Amén. Tus hijos necesitan ver un padre que les provee. Por lo tanto, tienes que creer en el Dios que sustenta. Tu esposa necesita ver a un padre espiritual a través del esposo. Amén. Por lo tanto, necesitas la sabiduría y el consejo
del Eterno para solucionar problemas que hayan en medio de tu casa. ¿Sabes? Necesitas la fe a diario. Si eres un negociante, si eres un trabajador, necesitas que Dios te ayude y te dé la gracia y el favor para que las ventas que tú provoques te lleven a alcanzar las metas que te han puesto en tu empresa o en tu negocio. ¿Sabes? Necesitas a Dios para que el favor de Dios haga lo que tú no puedes hacer. Amén. La gracia de Dios provoque lo que tus labios no pueden pronunciar para convencer a otros de que tú eres la mejor opción, de que tú eres el mejor empleado, de que tú eres la oportunidad que esa empresa necesitaba ver para el día de hoy. Amén. Así se mueve Dios. Necesitamos la fe a diario. Si eres empresario, necesitas la fe a diario para cerrar grandes negocios. Cada día, cada instante es un desafío. ¿Sabes? El desafío de la mañana no es el desafío del mediodía. Hay cosas que van a venir apareciendo. Por lo tanto, tu fe se tiene que mover constantemente, todos los días y a toda hora y a todo momento. Y tú te tienes que alimentar a diario de la palabra. Amén. ¿Sabes? Tú sabes que, o sea, cuando el centurión le dijo a Jesús, este hombre sabía que él lo iba a hacer. Amén. ¿Sabes? Cuando tú te levantes cada día de acuerdo a tu fe, tú sabes que Dios se encargará de tus situaciones. Amén. Que Dios se encargará de las cosas que te hacen falta. Tú sabes que en ese día Dios, escúchame bien, te va a proveer si tienes falta o necesidad de algún bien. Dios te va a sustentar. Dios te abrirá puertas. De alguna forma, en las batallas que te toque librar, Dios estará ahí para cuidarte. Vamos, levante sus manos. Alguien que lo crea. Alguien que lo declare. Hay uno que pelea por ti. En cada batalla tú peleas. Vamos, alguien que lo diga. Hay uno que pelea por nosotros. Tú peleas por mí. ¿Sabes? No estás solo, familia. No estás solo, mujer. No estás sola, mujer. En cada batalla tú peleas por mí. 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 ¿Sabe? Yo no sé qué batalla está librando usted en este momento. No sé si es una enfermedad, no sé si es una situación financiera, no sé si tu hogar se está destruyendo y se han venido abajo todas las cosas. No sé si tienes problemas con tus hijos. No sé cuál es la etiqueta que en este momento tiene la prueba o la lucha que estás librando. Pero yo conozco al Dios que te he predicado, porque lo he visto en medio de mis batallas. Amén. En medio de las luchas. No he vivido todas las que tal vez han vivido muchas personas, pero las que he vivido me han dado la autoridad para saber que Dios te va a cuidar. Amén. Las que he vivido me han dado la autoridad para saber que Dios tendrá cuidado de ti. Amén. Las que me ha tocado ver la mano poderosa de Dios traer maná del cielo, me hablan de que Dios, escúchame bien, no te va a dejar sola, mujer. Dios va a ser tu sustento. Amén. El pan y la comida nunca escasearán en tu casa. Tú me levantarás, eres mi buen pastor, nada me faltará. Tu amor es para siempre, no se agotará. Cuando clame a ti, me responderás. Y si llego a caer, tú me levantarás. Hay alguien Eres que mi lo buen pueda pastor, hacer. nada me faltará. Tu amor es para siempre y no se agotará. Cuando clame a ti, Vamos, dígaselo. me responderás. Y si llego a caer, tú me levantarás. Eres mi buen pastor,
Dios está haciendo. ¿Alguien puede creer que en esta semana Dios te puede abrir puertas? Amén. ¿Alguien puede creer que en esta mañana un gigante que ha aparecido en tu vida, que te ha marcado las temporadas más difíciles que te ha tocado vivir, el Señor lo puede derribar? ¿Alguien lo puede creer? Tú puedes creer que hay un Dios de sanidad moviéndose en esta hora, colocando las manos sobre tu cuerpo y rompiendo todo yugo. Eres mi buen pastor, nada me faltará. Tu amor es para siempre y no se agotará. Cuando clame a ti, me responderás. Y si llego a caer, tú me levantarás. Eres mi buen pastor, nada me faltará. Tu amor es para siempre y no se agotará. Amén. Vamos, dáselo fuerte al que vive, al que reina, al que es y nunca ha dejado de ser, al Rey de reyes y Señor de señores. Vamos, díselo. Bendice a la persona que está a tu lado.